No, bueno, los saludaba por tercera vez y les decía que es la última charla en la que vamos a, a compartir en este ciclo del CEFEN. Nuestra disertante del día de hoy es Silvia Fernández Jonusas, que más allá de una amiga y excelente compañera de trabajo, es la subjefa del servicio de neonatología del Hospital Italiano en la sede central. Es una médica pediatra, neonatóloga excelente, a quien admiro muchísimo. Y en los últimos años, además de su interés generalizado por toda la neonatología, ha incursionado en todo lo que es la ecografía en neonatología. Y hoy nos va a compartir un tema que para nosotros ha cobrado mucha importancia en los últimos años, que es la ecografía pulmonar y que se ha convertido en una herramienta de mucha utilidad para nosotros en el día a día y en la evaluación de nuestros pacientes. Así que Silvi, te escuchamos muy atentos. Sí, muchas gracias, Pau, por la presentación. Es lindo compartir con todos ustedes también. Gracias a CEFEN por la invitación para esta charla. Realmente lo que les voy a compartir hoy es el trabajo de varios años de iniciar en esto que es el uso de la ecografía en la neonatología, que parece que es un campo que ya internacionalmente ha avanzado muchísimo. Esperemos que en nuestro país esto también sea así. Así que bueno, gracias a todos por estar escuchando y voy a intentar compartir pantalla, Pau. Y ya deberías poder. Ahí. Ahí está. Perfecto, vale. Silvi, se ve bien. Bueno. Bueno, de lo que voy a hablarles hoy es de ecografía en neonatología, pero básicamente, porque la ecografía está en todos los campos del cuidado del recién nacido, del ultrasonido pulmonar, ¿sí? De la utilidad del ultrasonido en el manejo del recién nacido. ¿Por qué la ecografía? Porque es un método que nos puede dar diagnósticos con precisión, con rapidez, con fiabilidad, es fácil de realizar y tiene ausencia de posibles efectos adversos como ser la radiación. La ecografía en neonatología la podemos utilizar desde lo que habitualmente conocíamos, entendíamos, utilización en la sala de cuidados intensivos, porque realmente es una herramienta extremadamente útil para distintas patologías que revierten cierta gravedad y que deben ser solucionadas rápidamente, un derrame pleural, un neumotórax, pero también en el último tiempo hemos empezado a utilizar también la ecografía desde la sala de partos en pacientes complejos como ser una hernia diafragmática, en pacientes hidrópicos y hasta en lo más común y frecuente que tenemos todos los días, que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Por eso es la ecografía pulmonar. ¿Sí? Una parte de la charla, bueno, voy a tener que hablar de algo de tecnicismo, del ultrasonido, así que, y después vamos a pasar a la parte más divertida de la generación de imágenes y los distintos diagnósticos. Como ustedes saben, para el ultrasonido tenemos nosotros el transductor, que es el que emite las ondas sonoras, que al chocar contra una fuente, una interfase, que en este caso sería el tórax del bebé, va a generar diferentes ecos, diferentes ondas de ultrasonido, que emitidas y reflejadas nos van a devolver una imagen pixelada que se va a traducir en la pantalla, en la imagen que vamos a ver y reconocer. ¿Qué no vamos a poder hacer con el ultrasonido? Por más sofisticado que sean las máquinas de ultrasonido, no pueden atravesar huesos. Sí lo hacen, y esa es una ventaja para el recién nacido, en la escápula, que es finita, o el maxilar, que es transparente al ultrasonido, pero no van a atravesar vendajes, lo que en ciertos pacientes es una complicación. Y si tenemos aire, como enfisema subcutáneo, tampoco vamos a poder ver qué hay más allá de eso. Siempre el aire fue considerado un por eso por muchos años no se utilizó el ultrasonido en el tórax. Ahora sabemos que eso era un dogma equivocado. Sí es verdad que el aire en la superficie pulmonar nos impide ver la profundidad del parénquima. También tenemos que saber que el ultrasonido no hace diagnóstico de etiología, eso lo vamos a inferir con la clínica. No reemplaza otros métodos diagnósticos, pero sí no es de inestimable utilidad en determinadas circunstancias donde incluso puede ser hasta más precisa.
La tomografía computada requiere transporte, somete a irradiación y no puede ser utilizada de rutina, aunque es un gol estándar en determinadas patologías pulmonares. La radiografía, que es ampliamente usada y de gran ayuda ante cambios no esperados, no permite realizar en ocasiones diagnósticos de certeza. Como les conté, cada vez se está usando más el ultrasonido en neonatología, y si vemos el aumento con los años del número de publicaciones con respecto al ultrasonido neonatal, vemos que si buscamos en PubMed solamente nos arroja más de 3.500 resultados de uso de ultrasonido en neonatos, ¿sí? Y esto claramente se refleja a nivel mundial de que en todas las neonatologías se está no solamente utilizando, sino haciendo trabajos investigando acerca de mayores utilidades del ultrasonido. Yendo a las bases de la ecografía pulmonar, por muchos años se determinó que dado que el pulmón, como les decía, solamente contenía aire y hueso, y entonces sabíamos que esto no dejaban pasar el ultrasonido, este método no se utilizó como medio diagnóstico para las patologías pulmonares y sí para las pleurales, así es como que hacíamos diagnósticos de derrame pleural. Cuando teníamos una sospecha pedíamos una ecografía porque sabíamos que tenía alta sensibilidad para diagnosticar derrames pleurales. A partir del año 1989 fue que el doctor Daniel Lichtenstein, que es el de la foto, en una UCI de adultos, inicia el estudio de las patologías pulmonares por medio del ultrasonido, y se basó en el uso del ultrasonido pulmonar en 7 principios básicos. El doctor Lichtenstein es autor de este libro que solamente habla de ultrasonido pulmonar en el paciente críticamente enfermo, y tiene más de 250 publicaciones de investigaciones. Es uno de los pioneros en el uso de la ultrasonografía pulmonar. ¿Cuáles son esos 7 principios básicos que él varias veces los repite en su libro? Es que para realizar ultrasonido pulmonar no necesitamos ninguna máquina ni tecnología sofisticada. El transductor es el mismo que se utiliza para otras regiones del organismo, incluso un transductor cardíaco, que sea fácil de limpiar y seguro. Él dice que incluso un equipo que sea el más rudimentario puede ayudarnos a nosotros a hacer diagnóstico de patología pulmonar. El segundo principio dice que aire y líquido están mezclados dentro del tórax y que de esta mezcla aparecen los principales artefactos, y por lo tanto la posición del paciente debe ser especificada para la interpretación de la misma, ¿sí? Porque en el pulmón, recuerdan ustedes, tenemos zonas dependientes y no dependientes, y entonces es importante determinar la posición del paciente. El pulmón es un órgano, sabemos que es voluminoso, y por lo tanto debemos estandarizar los puntos de análisis, entonces saber dónde estamos, así, si bien tiene una ventaja que en todas las áreas que vamos a investigar el pulmón es el mismo, tenemos que estandarizar qué región estamos investigando para después hacer el informe y ver dónde está cada lesión. El cuarto principio dice que todos los signos que encontramos en el pulmón nacen desde la línea pleural, y este es muy importante que recordemos. Esta línea, ya vamos a ver, la encontramos por debajo de la línea de la sombra acústica que dejan las costillas. Saber que el ultrasonido pulmonar está principalmente basado en artefactos, ¿sí? Que si bien siempre en ultrasonido los artefactos son indeseables, ¿sí? Porque no nos permiten ver el objeto real que queremos ver, acá en pulmón vamos a ver cómo nos ayudan. La mayoría de los signos son dinámicos, y otra ventaja es que casi todos los trastornos agudos del tórax se presentan en contacto con la superficie. Esto explica el potencial de la ecografía pulmonar, ¿sí? Si tenemos un neumotórax, por ejemplo, todo está cercano a la superficie. El neumotórax, el derrame, la presencia de las consolidaciones subpleurales, generalmente son patologías que vamos a poder diagnosticar porque están muy en relación con la pleura. Entonces, un poquito para delinear lo que vamos a ir viendo, vamos a hablar brevemente de las bases del ultrasonido, del uso apropiado del equipo, que esto es muy importante, cuáles son las bases de la ecografía pulmonar y las patologías neonatales donde la ecografía es de utilidad para el neonatólogo. Rápidamente, no los voy a aburrir con esto, las bases del ultrasonido. El sonido es una forma de energía.
una energía mecánica que se propaga a través de la materia en forma de ondas que tienen determinadas características. Sabemos que utiliza frecuencias que van de 1 a 20 millones de ciclos por segundo, o sea, de 1 a 20 megahertz, y que es inaudible para el oído humano, y tiene determinadas características que son, por ejemplo, la longitud de onda, que es la distancia en la cual la onda realiza un ciclo completo. Esto algo nosotros ya conocemos porque al utilizar la alta frecuencia de longitud de onda y de amplitud y alta frecuencia y baja frecuencia, ya escuchamos bastante, ¿sí? Entonces lo sabemos. Tiene una frecuencia ese sonido que es inversamente proporcional a la longitud de onda, entonces según esa frecuencia se determina la profundidad a la que llegan los ultrasonidos. A mayor frecuencia, esto es un concepto importante, hay una menor penetración en los tejidos y tenemos una mayor calidad de imagen. Entonces, cuando nosotros queremos ver algo que está en la superficie, podemos usar un transductor de alta frecuencia, porque lo que queremos ver es superficial. Ahora, si queremos ver algo más profundo, vamos a tener que utilizar un transductor de menor frecuencia que va a llegar con mayor profundidad a los tejidos. Otra característica es la amplitud, que es la intensidad del sonido, el tamaño de la onda en el espacio, y en la imagen se expresa como más o menos intensidad de blanco, ¿sí? Y la otra característica es esta velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la distancia que viaja el sonido por un medio en una determinada unidad de tiempo, que es metros por segundo, y varía de acuerdo al medio en que se desplaza. Ese pasaje, esa velocidad es muy rápida en los sólidos, es intermedia en los líquidos y es lenta en los gases, ¿sí? Y esto es lo que nos genera esta velocidad del sonido por la densidad del tejido, nos da la impedancia, que esto es la resistencia al paso de los ultrasonidos en el tejido, ¿sí? Ese ultrasonido, esa onda, va a interaccionar con los tejidos produciendo todos los fenómenos que conocemos nosotros de reflexión, refracción, dispersión, absorción, ¿sí? Esa impedancia, esa resistencia al pasaje es lo que se define como la impedancia, y que dice que si dos materiales tienen la misma impedancia acústica, el ultrasonido pasa directamente y no produce un eco. Ahora, si hay una diferencia entre esas dos, la densidad de esos tejidos, si la diferencia es pequeña, se produce un eco débil, la mayor parte del ultrasonido sigue viaje hasta la segunda interfase. A mayor frecuencia y mayor impedancia de los tejidos, la atenuación es mayor y por lo tanto la penetración es menor. Como regla, saber que los líquidos son considerados como no atenuadores, ¿sí? Hay un pasaje fácil del ultrasonido. El hueso es un importante atenuador, fundamentalmente porque absorbe y dispersa la energía, mientras que el aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas direcciones. Dependiendo de la amplitud de onda que recibe el transductor, la imagen se va formando con distinta tonalidad según la escala de grises, ¿sí? Y así hablamos de más ecogénico o más brillante, cuanto más amplitud vuelve al transductor, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes imágenes con diferentes tonalidades de grises, ¿sí? Lo que es más oscuro, más negro, que contiene líquido, también se llama anecoico, y a partir de esa valoración vamos pasando por hipoecoico, ecoico o hiperecoico, ¿sí? Que son las estructuras que absorben más el sonido. Estos fenómenos físicos de refracción y reflexión son mayores cuanto mayor es la diferencia de impedancia de los tejidos, y cuanto menos perpendicular sea el haz de incidencia de los ultrasonidos, ¿sí? Debe mantenerse el haz lo más perpendicular posible al objeto que queremos explorar para disminuir la generación de estos artefactos, ¿sí? Así, si estamos explorando el pulmón, cuanto más perpendicular esté el haz del ultrasonido, más precisas vamos a poder ver las estructuras que queremos investigar. Ahora, como dijimos, todo lo que vamos a ver en pulmón, o gran parte de los diagnósticos que vamos a hacer a través del ultrasonido pulmonar, se va a deber a la formación de artefactos, que en realidad son imágenes que no son reales, que se visualizan en la imagen ecográfica como consecuencia de las alteraciones que tienen la trayectoria del haz del ultrasonido, por eso estábamos hablando previamente de esto.
Y estas alteraciones se producen al atravesar estructuras que tienen diferentes propiedades. Esto forma parte de la imagen, estos artefactos, pero no corresponden a una anatomía real. Nosotros cuando vemos un pulmón aireado más allá de la pleura, no estamos viendo un parénquima pulmonar, estamos viendo artefactos que se producen por el paso del ultrasonido a través de un órgano con gran cantidad de aire si es un pulmón sano, ¿sí? Es importante conocer esto para evitar errores de interpretación. A veces nos ayudan a identificar estructuras y nos permiten entender esto, cómo se van formando las imágenes, ¿sí? 3 artefactos vamos a nombrar, después los vamos a ver precisamente en cuál es la utilidad en la ultrasonografía pulmonar. Uno es el artefacto cola de cometa, que es una línea vertical, como vemos acá, ¿sí? Que sigue en la misma dirección de las del ultrasonido, que es como una formación como un rayo láser o un cometa, que se produce detrás de una interfase muy ecogénica, como es la pleura o el peritoneo. Cuando se observa en la ecografía pulmonar también se llaman líneas B, ¿sí? Y estas líneas B se generan en la pleura, ¿sí? Y es porque al pasaje del ultrasonido, al encontrar una superficie de mayor impedancia, bueno, se produce una reflexión. Vuelve a encontrar una estructura que le impide el paso, vuelve a hacerse el fenómeno de reflexión nuevamente, y así ese haz ida y vuelta va generando diferentes reflexiones que nosotros en la pantalla lo vamos a ver como una línea vertical, y es el llamado artefacto cola de cometa, ¿sí? El segundo gran artefacto que vemos en la ultrasonografía pulmonar es las llamadas líneas A, que son líneas que se producen por reverberación, ¿sí? Son líneas hiperecogénicas, paralelas, ¿sí? Que son perpendiculares a las del ultrasonido, ¿sí? Y se producen cuando el ultrasonido rebota en una interfase muy reflectante, que no son captados totalmente por el transductor, sino que vuelven a rebotar en y en la interfase, y así sucesivamente hasta agotar toda la energía, ¿sí? Se ven en interfaces que separan sólido y gas como pulmones, o también se ven en el tubo digestivo, y se llaman líneas A, ¿sí? Es el artefacto de reverberación del sonido, ¿sí? Por ejemplo, esta es una imagen de un ultrasonido pulmonar, ¿sí? Esto lo que vemos acá es parrilla costal, la línea pleural, y esto es un artefacto de reverberación, la presencia, la formación de estas líneas A. También ese artefacto lo vemos, por ejemplo, cuando una aguja se introduce en un tejido, ¿sí? Que se produce la reverberación de la imagen. Y el tercer artefacto que vamos a ver es el artefacto en espejo, que es muy poco frecuente, pero bueno, está bueno en describir porque podemos tener situaciones donde nosotros, si estamos investigando, por ejemplo, una lesión hepática, podemos ver, fíjense que es lo que es una imagen especular de una estructura real que está en otra localización. Este, por ejemplo, es un quiste hepático que por el fenómeno de artefacto en espejo, cuando los haces de ultrasonido inciden sobre una superficie curva, por ejemplo el diafragma, nos van a mostrar este artefacto del otro lado de la imagen, como si fuera en este caso sería como otro quiste, pero en realidad esto es un artefacto y no es una imagen real, es una imagen especular de la imagen que estamos viendo. Bueno, 2 palabras acerca de los modos de ultrasonido. Ustedes conocen el modo B o el modo bidimensional, que es el que estamos acostumbrados a mirar, por el medio del cual se hacen diagnósticos en todas las patologías, la mayoría de las patologías en el pulmón, y el modo M. La imagen bidimensional es incluso la que vemos para estudiar los órganos abdominales, el corazón también. Es una imagen bidimensional que se genera a partir de las señales recibidas por el transductor, que son escala de grises, que definen la diferente atenuación a los ultrasonidos que le ofrecen los tejidos subyacentes, ¿sí? Esto, según el pasaje del sonido, ofrece devoluciones de imagen pixelada, que después nosotros la vemos en la pantalla, con mayor o menor atenuación, ¿sí? Aquellas, acuérdense, de mayor atenuación nos da una imagen con un color más blanco, y las de menor atenuación una imagen más oscura que refleja un mejor paso de los ultrasonidos, como ser los líquidos. La secuencia de cada una de estas imágenes en el tiempo nos permite obtener las imágenes dinámicas en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo de una imagen bidimensional. Y una que se usa
relativamente frecuente para diagnósticos en la ultrasonografía pulmonar es el modo M. Es cuando la imagen consiste solamente en la representación a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida por uno solo de los cristales en la sonda. No es bidimensional, sino que representa la variación en la atenuación de los ultrasonidos, pero a lo largo de un solo haz del ultrasonido en el tiempo, ¿sí? Yo elijo, primero tengo mi imagen bidimensional y elijo en qué lugar de la imagen quiero verla en modo M, y de esa manera obtengo esta imagen, que es que en este lugar de la pantalla, esta es el modo M. Básicamente es un modo de movimiento. En el ultrasonido pulmonar podemos hacer diagnósticos diferencial con el diagnóstico de neumotórax. También se usa para valorar el movimiento del diafragma, y es muy frecuente que lo veamos en cardiología para medición de diámetros, distancia. Después otros modos, que tenemos el modo Doppler continuo, pulsado, Doppler color. No vamos a hablar ahora de esto porque usamos poco. ¿Cuáles son los 10 signos principales del ultrasonido que vamos a ir viendo? Bueno, vamos a hablar de la línea pleural, de las líneas A y la significancia, el deslizamiento pulmonar, signos del cuadrilátero y del sinusoide que se ven en los derrames pleurales, el signo fractal o fractal line, el signo del parénquima pulmonar que se ven donde hay situaciones de consolidación, en neumonía, telectasias, el signo del Lung-Rocket o signo del parénquima pulmonar que se ven en los síndromes intersticiales, la abolición del deslizamiento pulmonar y otras, punto pulmonar, doble punto pulmonar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la línea pleural inicialmente. Es una estructura formada por la pleura parietal, ¿sí? Y la pleura visceral. Es una línea hiperecoica que lo encontramos cuando apoyamos el transductor. Inicialmente vamos a ver piel, celular subcutáneo, músculos, la parrilla costal, ¿sí? Y debajo de esa parrilla costal encontramos una línea que es hiperecoica, que es fácil de distinguir, que es la línea pleural. Esa línea pleural nos indica que está la interfaz entre los tejidos blandos, que son ricos en líquido, que se encuentran por encima de esa línea pleural de la pared, y el tejido pulmonar, que es rico en gas. Es decir, nos marca la interfaz pulmón-pared, ¿sí? Si nosotros vemos en la ultrasonografía, vemos que tenemos las costillas que dejan la sombra costal, ¿sí? Esto es las costillas impiden el paso del ultrasonido y entonces obtenemos esa sombra costal. O sea, esto que vemos acá, esta estructura arciforme hiperecoica, genera la sombra acústica, son las costillas. Cuando obtenemos esta primera imagen, sabemos que dijimos que acá estaba nuestro transductor, acá está la piel, la parrilla costal, la región cefálica está hacia nuestra izquierda y la región caudal hacia la derecha. Después, cuando veamos esto está determinado, cada transductor tiene un notch, un punto de referencia, ¿sí? Que en algunos está marcado por una línea, por un color, por un punto de color, y eso es lo que nos referencia a nosotros en la pantalla, cuál es la derecha o la izquierda del paciente. Esa línea pleural, bueno, es descrita por Liechtenstein hace muchos años, que genera lo que se llama la línea pleural, junto con las costillas y la sombra, el bat sign, ¿sí? O el signo del murciélago, ¿sí? Si vemos la línea pleural, la vemos en el modo bidimensional y también en el modo M, ¿sí? Esta sería la línea pleural. Y en esta otra imagen también ustedes pueden decir que es fácil de distinguir. Acá tenemos la piel, la costilla, la parrilla costal y por debajo esa línea blanca, ¿sí? Que es la línea pleural. Acá volvemos a verla. Cuando nosotros queremos ver con mayor precisión, bueno, ahí tienen la línea pleural. Cuando queremos ver con mayor precisión, lo que tenemos que hacer es ajustar el foco de la pantalla al lugar que queremos ver con mayor precisión. Esta misma imagen que estamos viendo ahí, le dimos un mayor foco, ¿sí? Menor profundidad y mayor foco, y podemos tener
con mayor presión, como está la línea pleural. Es importante porque después nos va a ayudar a distinguir patologías. Vamos a ver que la línea pleural puede estar engrosada, puede desaparecer, puede no moverse. Y acá tenemos perdón. Fíjense, esta línea pleural la estamos viendo con una ubicación transversal del transductor sobre la parrilla costal, ¿sí? Ahora cambiamos la ubicación del transductor, la ponemos oblicua, paralela a la línea costal, y vemos que la línea pleural persiste y se ve en toda su extensión sin las sombras de la parrilla costal. Bueno, es una característica muy importante, entonces esta que hablamos de reconocer las líneas pleurales. Con respecto a la línea pleural, vamos a identificar en las ecografías lo que es el deslizamiento pulmonar, el planeo, o también conocido como landsliding. Esta imagen es característica y se observa en la evaluación del ultrasonido, es el deslizamiento entre la pleura parietal y la pleura visceral, y se genera con cada ciclo respiratorio, ¿sí? Conocido como el landsliding, sí se relaciona con los movimientos del ciclo respiratorio, y Liechtenstein dice que el deslizamiento del pulmón, o sea, el deslizamiento de esa línea, que esa línea se mueva, que veamos que se mueve, indica primero que el pulmón está en la pared torácica, porque dijimos que era deslizamiento de la pleura parietal y visceral, ¿sí? O sea que el pulmón está, que es un pulmón que hay un movimiento de la por debajo lateral. Volvemos al artefacto que era línea A, ahora vamos a describir en el pulmón qué son las líneas A. Si bien es un artefacto más frecuente que encontramos en la ecografía pulmonar, horizontales, y vemos que era un artefacto en el pulmón, lo que nos dicen estas líneas B, bueno, encontramos líneas verticales bien definidas que se originan en la pleura y se extienden hasta el límite inferior de la pantalla, y una característica que tienen es que se mueven de manera sincrónica con el deslizamiento pleural, porque nacerían de la pleura visceral. También se llama el artefacto hidroaéreo, dado que la aparición indica una mezcla de aire y líquido. La presencia de agua extravascular lo que hace es engrosar los septos interlobulares, ¿sí? ¿Y por qué no vemos como vemos un derrame? Porque en realidad es muy pequeña, el ultrasonido no puede diferenciar, porque hay un límite en los milímetros que el ultrasonido puede diferenciar que es agua, y como es un medio que hay cierto depósito de líquido, hay cierto líquido en esos septos, pero está rodeado por aire, el artefacto que produce es esta línea A, ¿sí? Entonces, la presencia de agua extravascular, el aumento de la celularidad y la pérdida de contenido de aire se relaciona directamente con el aumento de las líneas B, y eso constituye el signo sonográfico del síndrome intersticial. Las líneas B que nos indican que tenemos tabiques interlobulillares enfermos, o con edema, o con celularidad, o con fibrosis en las patologías del adulto. Es raro que veamos en los recién nacidos, pero en las patologías del adulto es muy frecuente que un pulmón fibroso se vea con aumento de las líneas B. Entonces, ¿cómo van a ser los patrones de líneas B? Y vamos a ir viendo acá en la pantalla, vemos que se generan algunas líneas B en la superficie, nacen a partir de la pleura visceral, y estas vemos que son líneas B escasas, ¿sí? En esta otra imagen, en este otro video, vemos que si bien hay líneas A, hay un ligero aumento de las líneas B, sobre todo en algunos sectores. En esta otra imagen vemos que hay un mayor aumento de las líneas B, ¿sí? Casi está borrando completamente las líneas A. En esta otra imagen algo parecido, ¿sí? Hay varias líneas B que nacen desde la línea pleural. ¿Qué ven ahí? Es mayor cantidad de líneas B que casi se forman lo que se llaman las líneas B coalescentes, donde prácticamente no hay zona aireada del pulmón.
¿sí? En este hay un poco menos. Y si vemos esta imagen, ya vemos un pulmón casi totalmente blanco, incluso no observamos la sombra costal, ¿sí? Como se observa en este, porque prácticamente el pulmón o ha perdido aire o tiene un edema pulmonar o hay aumento del agua en los tabiques interlobulares. Entonces, las líneas B son un artefacto constante y tiene 7 características. 3 de ellas son constantes. Siempre vamos a encontrar que es un artefacto de cola de cometa, que nace a nivel de la pleura visceral y llega hasta el final de la pantalla, que surge de la línea pleural siempre y que se mueve con el pulmón deslizándose siempre. Ahora, características que no son muy constantes son que casi siempre está bien definido como un láser, es largo y se extiende sin desvanecerse hasta el borde de la pantalla, casi siempre borra las líneas A y casi siempre es hiperecogénico. Entonces, la línea B es un artefacto vertical o horizontal. Hay alguna discrepancia con respecto a esto. Dijimos que las horizontales eran las líneas A y las verticales eran las líneas B. Entonces dice que si el pulmón tiene líquido en esos espacios interlobulares, subpleurales, el haz de ultrasonido está atrapado y rechazado hacia la pleura visceral, pero es de manera milimétrica. Regresa al parénquima, vuelve a ser rechazado y va generando pequeñas líneas diminutas horizontales en esa dinámica de vaivén. Pero al ser tan pequeña y tan diminuta, el ojo humano percibe solamente una línea vertical. Y si ustedes ven en esta imagen, es muy frecuente que en ecografía nos pase esto, que vemos una cosa y realmente es otra, ¿sí? Unos pueden decir que acá tenemos un cráneo y otros pueden encontrar una dama frente a un espejo. Entonces, como yo le estaba diciendo que la línea B era una línea vertical, en realidad es la suma de muchas líneas horizontales que se producían por este reflejo del eco, de este ir y venir y ser aceptado y rechazado en el lugar que va generando esa línea B. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en este video, realmente podemos ver, si lo frenamos, que es, si bien se observa como una línea vertical, está formado por muchas líneas horizontales. Y entonces a ver si podemos integrar el concepto de líneas A y líneas B. Dijimos que líneas A, el pulmón era muy fácil encontrar en pulmones que están totalmente aireados, porque era un fenómeno de reverberación que ocurría cuando el ultrasonido atravesaba una interfase como ser la pleura, y al no encontrar nada por debajo, lo que se produce es la reverberación de esa imagen, que es la reverberación de la línea pleural y a una equidistante unas de otras, similar a la distancia que hay entre la piel y la pleura, ¿sí? Pero a medida que vamos progresando en el contenido de agua del pulmón, van apareciendo las líneas B, y si vemos, a medida que progresa el contenido de agua, disminuye la pérdida de aire, nos vamos encontrando un pulmón cada vez más blanco con más cantidad de líneas B. Recuerden, agua pulmonar intersticial, aumento de celularidad o pérdida del contenido de aire nos generan las líneas B. La aparición de múltiples líneas B nos da lugar al pulmón coalescente, al pulmón blanco, y esto es lo que caracteriza al llamado síndrome alvéolo intersticial, ¿sí? Entonces tenemos un pulmón que es 100% aire por un lado, u otro casi 100% agua por el otro. No llega a ser porque los extremos serían estos casos donde 100% aire sería un neumotórax y 100% agua en la zona investigada sería un derrame pleural, ¿sí? Por eso también muchos dicen que la ecografía es como un densitómetro del pulmón, porque podemos investigar qué cantidad de agua o de aire tenemos en el parénquima pulmonar. Acá tenemos otros ejemplos de cuán negro o cuánta cantidad de aire hay en un pulmón, o cuán blanco puede estar menor cantidad de aire y mayor cantidad de agua, ¿sí? Las líneas A prácticamente se ven cuando el pulmón está seco, y a medida que va ganando agua o otras patologías que producen condensación o efusión pleural, el pulmón se encuentra más húmedo.
Este estudio fue realizado por el grupo, quería contarles también que los grupos que más estudian o pioneros en el estudio de la ultrasonografía pulmonar son el grupo de los italianos Copetti, Catarossi, Raimondi, Volpicelli, ¿sí? Y que en el año 2012 publicaron este estudio si podíamos monitorear el aclaramiento del líquido pulmonar, ¿sí? Y a partir de eso inferir la necesidad de soporte respiratorio en el recién nacido. Lo que hicieron ellos fue estudiar a 154 recién nacidos, más de 34 semanas de edad gestacional. El 73% de la población estudiada eran recién nacidos de término y 27% pretérminos, en quien se realizó una ecografía al nacimiento, en la primera 1 o 2 horas del nacimiento, a las 12, 24 y 36 horas. El propósito del estudio había sido evaluar la distribución relativa de los 3 perfiles que vimos y documentar la eventual transición de los tipos 1 al 2 y al 3. Se llamaron tipo 1 al pulmón blanco, tipo 2 al intermedio y tipo 3 aquel pulmón que decíamos más aireado, ¿sí? Para correlacionar la persistencia de líquido según la evaluación de la ecografía con el resultado clínico, que era la tasa de admisión a cuidados intensivos, uso de oxígeno suplementario, CPAP y ventilación mecánica. Fíjense que tipo 1, o sea, el pulmón blanco, inicial, en el scan inicial, tenían 14 pacientes de los 154, ¿sí? Y que eso se fue modificando, y el tipo 3, 94, y fueron modificándose con el correr de las horas, disminuyendo, ¿sí? Hasta la gran mayoría de los pacientes lograron avanzar del pulmón blanco al pulmón totalmente aireado. Esos 14 recién nacidos, que tenían tipo 1, y 4 del tipo 2, fueron los pacientes admitidos en la UCIM. Fíjense que a medida que pasaban las horas, muchos iban ya pasando del tipo 1 al tipo 3. ¿Sí? La sensibilidad de esta prueba fue del 77% y la especificidad del 100%, ¿sí? Y 4 lactantes del tipo 1 y que permanecieron ahí fueron ventilados mecánicamente. Bueno, entonces hablamos hasta acá de generalidades, el ultrasonido, de las propiedades y físicas, es una de las partes que para nosotros neonatólogos podemos considerar aburridas porque no es algo que hacemos todos los días y por algo hicimos neo y no física. De cuáles son los principales artefactos que producen los ultrasonidos en contacto con la pleura y el pulmón, cómo varían estos artefactos en relación al aumento del líquido pulmonar, de la celularidad o la pérdida de aire del pulmón. Entonces ahora vamos a ir a hablar un poquito más de la clínica y del diagnóstico. Entonces, primero tenemos que conocer el equipo con el que contamos, y una parte importante de ese equipo van a ser los transductores, también llamados sondas o probe. Los transductores, básicamente, los que nos pueden ser útiles, los que usamos en neonatología, son, los neonatólogos sobre todo, el transductor lineal, que tiene esta forma, ¿sí? Que es también llamado un transductor de alta frecuencia. Al ser de alta frecuencia, tiene mayor resolución, nos devuelve una imagen más nítida, pero recuerden que a mayor frecuencia, menor penetración, y nos sirve para estructuras superficiales. El transductor sectorial, que es el que habitualmente usamos para la ecocardiografía, pero también sirve para la ecografía pulmonar, ¿sí? Es un transductor de baja frecuencia, o sea que tiene menor resolución, y es más, en la superficie nosotros no vamos a ver patología superficial en relación con la pleura. Es de menor resolución, pero tiene muy buena penetración. Entonces, si queremos ver estructuras profundas, vamos a utilizar el transductor sectorial. ¿Sí? Después también algunos equipos y algunos lugares pueden contar con el transductor convex. Es muy útil, si lo tienen se puede usar, puede servir para estudiar, básicamente los ecografistas utilizan para el estudio del cerebro o del abdomen, ¿sí? Pero podemos usar, si lo tenemos, para estudiar las patologías pleurales o pulmonares, ¿sí? Bueno,
Cada tipo de sonda, probos, transductor nos va a devolver una imagen en la pantalla, saber que la imagen que nos devuelve el transductor lineal va a tener esta forma, va a ser un cuadrilátero, ¿sí? La que nos devuelve el convex va a ser una imagen trapezoidal, y la que nos devuelve el transductor sectorial va a ser una imagen triangular, que es la que estamos acostumbrados a ver en la ecocardiografía. Antes de empezar a estudiar un paciente, si obviamente si no se trata de una emergencia, tenemos que acordarnos que es un recién nacido, que es lábil, que tiene determinadas condiciones, características, prematuro, probablemente, así que tenemos que cuidar la estabilidad hemodinámica, la temperatura, si es necesario algún grado de sedación, si se alimentó recién o se tiene que alimentar, eso va a influir en cómo vamos a estar cómodos, trabajando tranquilos o no con el paciente, ¿sí? Recordar las medidas de prevención de infecciones, si existen protocolos de intervención que tengamos que respetar, y siempre acordarnos de preguntarle a la enfermera si podemos hacer la ecografía y respetar lo que nos digan, ¿sí? Otro punto muy importante es la limpieza del equipo. Y la limpieza del equipo tiene que ver con la limpieza del teclado, de lo que vamos a tocar nosotros y de los transductores, ¿sí? Y Liechtenstein también se basa en que la limpieza del equipo es primordial en el teclado y en el transductor. Entonces, empezamos, primero conozcamos nuestro equipo y tenemos que saber qué es lo que vamos a investigar y saber qué sonda vamos a usar. La mayoría de los equipos nos hacen elegir la sonda, si es sectorial, si es lineal, seleccionamos un transductor de alta frecuencia. Los equipos más modernos ya traen un preset de pulmón, los antiguos todavía no, pero bueno, nosotros podemos pedir al aplicacionista presetearnos para ir a investigar el pulmón, entonces directamente no tenemos que ir a tocar ninguna otra comando para obtener una imagen de buena definición, ¿sí? Si no tenemos preset de pulmón, podemos usar el de partes pequeñas que nos devuelve una imagen similar, una imagen de buena calidad. Otro punto importante a tener en cuenta es, antes de empezar, grabar los datos del paciente, porque va a ser la única forma que tenemos de recuperar las imágenes. Y muchas veces nos pasa que vemos algo, después no nos acordamos cómo era y tenemos que volver, y si no los grabamos no podemos rever la imagen, ¿sí? Hay determinados ajustes que vamos a hacer en la imagen, vamos a ver la profundidad, todas las pantallas tienen una escala, ¿sí? Que nos determina la profundidad a la que va a llegar el ultrasonido, ¿sí? Generalmente nosotros elegimos 5 o menos, ¿sí? Acordarse lo que les dije recién, que el transductor tiene un notch, que va a ser el que nos va a determinar el lado de la pantalla, derecha o izquierda del paciente. Ajustamos profundidad, ajustamos los focos, todos los equipos tienen 1, 2, 3, 4 focos, que van a ser los lugares donde vamos a tener una mejor definición de las imágenes, ¿sí? Y vamos a empezar a investigar al paciente con el ultrasonido. ¿Sí? Vamos a hacer un escaneo longitudinal del paciente, que nos va a dar esta imagen, ¿sí? Transductor, acá se genera el haz del ultrasonido, acá tenemos la piel del paciente, parrilla costal y luego línea pleural, un pulmón bien aireado, lo que nos devuelve son líneas A, ¿sí? Esto es un escaneo longitudinal. Y también podemos hacer un escaneo oblicuo, ¿sí? Que sería paralelo a las costillas, que nos va a devolver esta imagen, donde vamos a ver la línea pleural, vamos a ver lo mismo, ¿sí? La celular subcutáneo, músculos, y después la línea pleural. Acá obviamos las costillas. ¿Cuáles van a ser las áreas pulmonares a estudiar? Es muy importante para nuestro diario, sobre todo cuando queremos revisar las imágenes, de que anotemos en la pantalla cuál es el área que estamos investigando, ¿sí? Por convención, se investiga en el pulmón áreas anteriores, laterales y posteriores. En neonatología hay varios artículos que describen tener 2 áreas anteriores y una lateral, y esas serían las 3 áreas de escaneo,
pero también hay patologías donde necesitamos, sobre todo en sospecha de neumonía, telectasias, donde necesitamos investigar la parte posterior. Tenemos que utilizar, basado en lo convencional de las áreas estudiadas, de 1, 2, de 3 áreas estudiadas, o de 6 si es un bebé grande, y lo dividimos a cada una de esas 3 áreas en 2, superior e inferior, ¿sí? Acordarnos también la parte posterior, podemos separar en posterior paravertebral y posterior lateral, pero siempre cuando obtenemos la imagen y la dejamos grabada, determinar de qué lugar es la zona que estamos estudiando. Entonces, en otros artículos hay descripción de que se hace un paneo anterior, ¿sí? Un paneo lateral y un paneo posterior. En el año 2012 se publicó el primer consenso de expertos, que lo que hizo fue evaluar el nivel de calidad de evidencia. Entonces se empezó a estudiar, a utilizar el ultrasonido pulmonar en muchos lugares y a generarse trabajos a través de esto. Entonces en el año 2012 se decidieron a realizar lo que se llamó el consenso de expertos, para evaluar el nivel de calidad científica de la publicación respecto a la utilización del ultrasonido en las patologías pulmonares del recién nacido y pacientes pediátricos, ¿sí? Y este primer consenso sobre el point of care de ultrasonido pulmonar, las declaraciones fueron elaboradas por expertos quienes publicaron la mayor cantidad de estudios clínicos de ultrasonido en los últimos 20 años, y las recomendaciones fueron producidas para guiar la implementación, el desarrollo y la estandarización del ultrasonido en los cuadros relevantes. O sea, alguien nos está diciendo cuán útil es y cuánta sensibilidad y especificidad tiene cada una de las imágenes que obtenemos para decir esto es diagnóstico de tal patología, ¿sí? Y así se publicó el grado de acuerdo de cada una de las patologías, siendo la mayoría de grado A o B. Paso más rápido esto para avanzar. En el año 2019 también se publicaron protocolos y guías del point of care de ultrasonido, ¿sí? Basado también en expertos, y donde en esta oportunidad resumen las opiniones de expertos y formulan las guías para facilitar el uso del ultrasonido pulmonar en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares del neonato. E incluso algunos autores han llegado a decir que la ultrasonografía tiene mayor precisión, confiabilidad, facilidad de desempeño y falta de efectos adversos potenciales como ser la radiación. Y a principios de este año 2020 fueron publicadas las guías secundarias a las guías producidas por la Sociedad Europea de Intensivistas de Neonatal y de pediátricas, ¿sí? Que es basado en evidencia, el Point of Care Ultrasound de niños y neonatos. En este consenso participó la doctora Maki Fraga, que es médica neonatóloga y está trabajando en el CHOP de Filadelfia y que intervino en la elaboración de estas guías. Con respecto a pulmonar, hacen 10 estamentos acerca de la utilidad y el grado de evidencia para todas las patologías pulmonares. Me voy a ir a apurar, así vamos a una parte más interesante. Y entonces vamos a hablar de la utilidad del ultrasonido en el síndrome de dificultad respiratoria. El Focus dice que es útil para distinguir entre el síndrome de dificultad respiratoria, la enfermedad de membrana hialina y la taquipnea transitoria del neonato. Que esto es una calidad de evidencia B, donde se ve que el pulmón en el síndrome de dificultad respiratoria está mal aireado, hay ausencia de líneas A, hay presencia de consolidaciones subpleurales, es un pulmón blanco difuso con líneas confluentes en todas las áreas investigadas. Por el contrario, la taquipnea transitoria tiene un patrón intersticial que se alterna con áreas de pulmón normal que tienen líneas A, presenta engrosamiento pleural y puede observarse en recién nacidos prematuros tardíos el signo del doble punto pulmonar que se ha propuesto como un hallazgo patognomónico. Entonces, bueno, estudios que reflejan la utilidad de la ultrasonografía en el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio, y el objetivo de este estudio, por ejemplo, fue describir los hallazgos sonográficos y la importancia de estos signos
en 40 recién nacidos con signos clínicos de dificultad respiratoria, de síndrome de dificultad respiratoria, y comparar con pacientes con 15 recién nacidos de mayor edad gestacional y de mayor peso. Y vieron que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria tenían un síndrome alveolo intersticial generalizado que se caracterizaba por este pulmón blanco ecográfico, que había anomalías de la línea pleural, como vemos acá, pequeñas estas imágenes irregulares son consolidaciones subpleurales, ¿sí? Que la línea pleural era de apariencia tosca, ¿sí? Y que la aparición de estos signos tiene una sensibilidad y especificidad del 100% para diagnosticar, junto con la clínica, para diagnosticar el síndrome de dificultad respiratoria. Fíjense, una imagen obtenida por ecografía de un paciente, un bebé de 25 semanas, 470 gramos, nacido por cesárea, por sospecha de desprendimiento, y fíjense la característica de este pulmón. Es un pulmón totalmente blanco, ausencia de líneas A, esto es lo que se llama land rocket, y cómo está esta línea pleural, no tenemos una línea pleural definida, y vemos este apolillado por debajo de la línea pleural, que son las atelectasias o consolidaciones subpleurales. Esta imagen de ecografía se corresponde con esta imagen de radiografía. Acá tenemos más imágenes ecográficas de consolidaciones de pulmón blanco. Este es un bebé de 24 semanas, 750 gramos, con coriamnionitis, como había una pérdida generalizada de la aireación pulmonar, y que en la ecografía se refleja por el land rocket, por una línea pleural engrosada y consolidaciones subpleurales, ¿sí? Fíjense, dado que el paciente era muy pequeñito, ni siquiera podemos abarcar el tamaño del paciente en el transductor. Pero fíjense que esto es patognomónico, esta imagen del síndrome alveolo intersticial. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, y vamos viendo otros diagnósticos. Este estudio fue realizado con el objetivo de evaluar la concordancia entre la radiografía de tórax y el ultrasonido en el diagnóstico de la patología de la dificultad respiratoria en el recién nacido en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? Fueron 124 pacientes, más de 23 semanas, pero el 60% fueron menos de 34 semanas. Ellos describen cuáles son los signos que tienen que hallar en el síndrome de distrés respiratorio, en la taquipnea transitoria del recién nacido, y vieron que la concordancia entre los métodos fue del 91%, la media del tiempo al diagnóstico fue menor para el ultrasonido, 9 minutos, que para la radiografía de tórax, que fue de 50 minutos. Y dicen que el ultrasonido y la radiografía tienen una alta concordancia con el diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria neonatal en las primeras 24 horas de vida, pero el ultrasonido tiene un tiempo de operación más corto que la radiografía. Este estudio, publicado en Pediatrics en el año 2018, también fue muy útil, fue llamativo en su momento, ¿sí? Porque ellos lo que utilizan generar un score para predecir la necesidad de surfactante en bebés extremadamente pequeños, ¿sí? Y evalúan la certeza diagnóstica del ultrasonido para predecir la necesidad del tratamiento con surfactante y el retratamiento en neonatos prematuros extremos. Eran 133 neonatos de menos de 30 semanas con síndrome de dificultad respiratoria tratados con CPAP, ¿sí? Al estar en CPAP, lo que hacían fue hacerle el ultrasonido. Si tenían que administrar surfactante, bueno, lo hacían de acuerdo a las guías europeas, basado en el requerimiento de oxígeno. En 51% de los neonatos reciben una dosis de surfactante y 14% 2 dosis. El score de ultrasonido se calculó en 3 áreas del tórax, como le decían, anterior, superior, inferior y lateral, con una puntuación de 0 a 3 para cada uno de las áreas investigadas. 0 era el pulmón totalmente aireado y 3 el pulmón totalmente con síndrome intersticial, ¿sí? Y se correlacionaba el score con la aireación pulmonar, y con una curva ROC se utilizó para evaluar la confiabilidad del ultrasonido para predecir la necesidad de tratamiento y retratamiento con surfactante. Y si vemos en el análisis, vemos que el ultrasonido predijo la necesidad de tratamiento con surfactante con un área bajo la curva de 0,94 y de retratamiento con un área bajo la curva de 0,83.
la precisión global para la predicción del tratamiento con surfactante y el retratamiento fue 89 y 72% respectivamente. Yo le voy mostrando imágenes y le voy mostrando la bibliografía que acompaña, porque esta realmente es una disciplina nueva para los neonatólogos y donde tenemos que ir a buscar si realmente esto es cuán confiable puede ser y cuán útil nos puede ser a nosotros para el diagnóstico de certeza y el tratamiento en base a estos hallazgos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de taquipnea transitoria del recién nacido, es una patología muy frecuente, una de las más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? El point of care, ultrasound, el último consenso de expertos, nos dice que en la taquipnea transitoria del recién nacido lo que encontramos es un patrón intersticial que se alterna con áreas de pulmón casi normal, que tiene líneas A, con un engrosamiento de la línea pleural, ¿sí? Que puede observarse este patrón en recién nacidos prematuros tardíos o términos tempranos, o pacientes que nacen con cesárea sin trabajo de parto, hijo de madre diabética, recién nacidos de madres con asma o el prematuro tardío. Y una de las características que han encontrado en este síndrome es el llamado doble punto pulmonar, que se ha propuesto como hallazgo patognomónico. Entonces les cuento, por ejemplo, que si vamos a la clínica, a la práctica, tenemos un recién nacido de 37 semanas, 2,8 kilos, nacido por cesárea, 2 factores de riesgo, que ingresa a UCIN por presentar tiraje subcostal, intercostal, quejido, requerimiento de oxígeno, ¿sí? Está normotérmico, la frecuencia respiratoria es de 60, y tiene esta imagen, ¿sí? Se le realiza el ultrasonido y dado que el bebé estaba clínicamente sintomático con tiraje subcostal y quejido, luego de obtener esta imagen, que una de las cosas que hacemos en estos casos, primero, es descartar neumotórax, ¿sí? Y si encontramos esta imagen donde vemos un pulmón aireado con zonas de pulmón no aireado, sobre todo en las zonas más dependientes, ¿sí? Y vemos esta imagen, es característica de la descripción de la taquipnea transitoria. Si bien la placa puede no decirnos demasiado, en este bebé se realizó la ecografía pulmonar y se observó presencia de líneas A en todas las áreas investigadas, con presencia de líneas B menor a 3 en los campos superiores y presencia del doble punto pulmonar en las áreas laterales, compatible con reabsorción lenta del líquido pulmonar. Entonces, un paciente que luego de colocar un CPAP que favoreció la reabsorción del líquido, se pudo bajar el oxígeno al 21%. A las 6 horas de vida, el paciente tenía buena entrada de aire bilateral, estaba apneico y pasó a internación conjunta. Este se trata de otro paciente también, parecida, pretérmino con 2,3 kilos, que ingresa a sala de partos, desde sala de parto, ingresa en aire ambiente, está taquipneico, con quejido, estable hemodinámicamente, frecuencia cardíaca 150, adecuada saturación, sin requerimiento de oxígeno y temperatura 36,4. También hacemos la ecografía pulmonar y vemos la presencia del doble punto pulmonar, ¿sí? Áreas bien aireadas con líneas A y zonas, en las zonas dependientes donde vemos líneas B, ¿sí? Entonces, esta imagen es característica, está la presencia de lo que se llama el doble punto pulmonar de la unión de estas dos áreas y que es patognomónica de la taquipnea transitoria del recién nacido. Voy a ir un poquito más adelante, no sé si, Pau, si me quieren avisar según el tiempo. Entonces, también descrito ya en el año 2007, el grupo de Copetti y Catarossi describieron este signo pulmonar como patognomónico de la taquipnea transitoria del recién nacido. Y en los pacientes, en los recién nacidos que fueron comparados, los que tenían dificultad respiratoria, signos clínicos y radiológicos, se compararon con lactantes normales o con lactantes con otras patologías y vieron que la presencia del doble punto pulmonar no se observó en lactantes sanos, sí en pacientes con dificultad respiratoria, ¿sí? Y no se observó en pacientes con neumonía, neumotórax o hemorragia pulmonar. Y la sensibilidad y especificidad que para ellos se encontraron en su grupo fue del 100%.
En el año 2014, en Neo Review, que es una revista que a nosotros nos gusta mucho leer, el grupo de Raimondi, Catarossi y Copetti, que son los que más publicaciones tienen en el campo de la ultrasonografía pulmonar, ambos de ellos son neonatólogos, son de la Universidad de Udine y de Nápoles, en Italia. Tienen libros publicados de ultrasonido torácico. Hicieron esta revisión de ultrasonido pulmonar, y ustedes, si escuchan estos apellidos, les sugiero que lean el trabajo, porque realmente todos son muy importantes y son pioneros y guías en la evolución del ultrasonido en neonatología. Y este trabajo me llamó la atención porque fue publicado en el Journal of Perinatology de agosto de este año, publicado online, creo que todavía no está impreso. El trabajo se refiere a avances en la fisiopatología y manejo de la taquipnea transitoria del recién nacido. Fíjense que uno de los autores es alguien muy respetado por nosotros por sus conocimientos y sus trabajos, todo en relación al pulmón, hipertensión pulmonar y todo lo que se refiere a patología pulmonar y hemodinamia también. Y en una sección de este trabajo hace una referencia a la utilidad de la ecografía pulmonar en la evaluación del recién nacido. Creo que así como en los últimos, bueno, con toda la publicación que leímos nosotros, siempre que nos hablan de una patología pulmonar está la clínica, la radiología, el tratamiento, creo que de ahora en adelante también vamos a empezar a ver la clínica, el tratamiento, la radiología y la ecografía. Entonces, los autores dicen que la ecografía pulmonar es una herramienta emergente en el diagnóstico de las patologías pulmonares de los recién nacidos, que los bebés con taquipnea transitoria muestran engrosamiento de la línea pleural, como vimos, la desaparición parcial o completa de las líneas A y aparición de las líneas B, que el síndrome intersticial se observa en la taquipnea transitoria. El síndrome intersticial le llaman a esta consolidación de las líneas B, que existe esta diferencia en la ecogenicidad pulmonar entre los campos superiores e inferiores en 3/4 de los pacientes con taquipnea transitoria. El otro grupo lo había encontrado en el 100%, y este punto se conoce como doble punto pulmonar. Y los ecografistas pulmonares natales experimentados pueden distinguir entre el síndrome de dificultad respiratoria y la taquipnea transitoria, y esto podría ser una herramienta clínica útil a medida que adquirimos experiencia en esta modalidad, con lo que nos da una venia para seguir utilizando y seguir formándonos en la ecografía, en la ultrasonografía pulmonar. Bueno, un cuco se puede decir, o algo que nos pone muy nerviosos en neonatología, es la presencia de un neumotórax. El consenso de expertos dice que el point of care ultrasound es útil para predecir para diagnosticar con precisión el neumotórax en neonatos y niños con un nivel de evidencia B. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en el neumotórax? Ustedes van a decir, todas las imágenes que nos están mostrando realmente son todas parecidas, líneas A, líneas B. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en el neumotórax y vamos a ver si acá tenemos una imagen donde tenemos piel celular subcutáneo, parrilla costal, línea pleural y pulmón. Pulmón que puede ser un pulmón lleno de aire. Entonces tenemos que ir a la imagen bidimensional. Una foto en este caso no nos va a ayudar, y lo que vamos a ir a estudiar cómo está el deslizamiento pleural. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que investigar si la pleura deslizaba o no? Si la pleura deslizaba significa que había pleura visceral adherida a la pleura parietal. Si no hay pleura visceral adherida, no vamos a ver ese deslizamiento pleural, ¿sí? Entonces, en esta zona, si ustedes pueden ver acá, no solamente tenemos una pleura que desliza, sino que hay generación de líneas B. La presencia de una sola línea B nos dice que hay parénquima por abajo, y que nosotros en ese lugar tenemos que descartamos neumotórax. Si hay parénquima, la pleura visceral está ligada a la pleura parietal. Sin embargo, en esta otra zona no vemos la línea, no vemos deslizamiento pleural. Entonces avanzamos un poquito más. Los estudios dicen que la ecografía pulmonar es precisa, con una buena sensibilidad, especificidad, voy avanzando un poquito más rápido, en el diagnóstico del neumotórax, ¿sí? Y es útil para la detección temprana, y más útil
que en muchos casos, que la radiografía de tórax. Después, en todo caso, les voy a pasar estos estudios. Lo que buscamos en el diagnóstico de neumotórax es, como dijimos, la ausencia del landsliding, o sea, pleura que no se mueve, la ausencia de líneas B, ¿sí? La presencia del punto pulmonar, que ya vamos a ver cuál es el punto pulmonar, y la ausencia del signo del pulso. En una curva ROC vemos que la sensibilidad y especificidad para todos estos signos son altamente específicos y sensibles. Hay un algoritmo que es muy difundido acerca de la sospecha del neumotórax. Entonces, nosotros miramos la imagen, vemos, lo primero que vamos a revisar es la línea pleural, vemos si hay landsliding. Si hay landsliding, descartamos neumotórax. Si no tenemos landsliding, nos vamos a buscar las líneas B. Si tenemos líneas B en esta zona, por ejemplo, tenemos líneas B, no hay neumotórax. No tenemos líneas B, vamos a buscar el punto pulmonar, que ya les voy a mostrar qué es. Si no tenemos punto pulmonar, buscamos el signo del pulso. Si tenemos signo del pulso, no hay neumotórax. Ahora, si tenemos punto pulmonar, hacemos diagnóstico de neumotórax. Este es nuestro paciente, esta es la imagen de línea pleural, líneas A, ¿sí? Y en este caso es en el neumotórax donde hacemos uso del modo M, y el modo M nos va a dar imágenes diferentes, sobre todo si el paciente tiene neumotórax o no tiene neumotórax. En el modo M vamos a diferenciar, ahora tengo unas imágenes más lindas, así que vamos acá, vamos con el diagnóstico de neumotórax. Entonces dijimos, ausencia de landsliding, una pleura que no se mueve. A ver acá donde tenemos ausencia de líneas B en esta zona, ¿sí? En esta zona hay líneas B y son coalescentes, pero hay una zona donde no tenemos líneas B, solamente tenemos líneas A. Y si ponemos el modo M, vamos a ver, esto es una foto, que estas líneas que aparecen, acá estoy en la zona donde no hay neumotórax, estas líneas que aparecen es el artefacto producido por el latido cardíaco, ¿sí? Entonces en el ultrasonido ese artefacto me va marcando estas líneas más oscuras, ¿sí? Que son producidas por el latido cardíaco, o sea que hay un órgano que está transmitiendo ese latido cardíaco, ¿sí? Entonces, si no tengo signo de pulso, no tengo parénquima que me transmita el latido cardíaco. Entonces, la ausencia de estos tres signos nos habla del diagnóstico de neumotórax. Ahora, tenemos un signo positivo que es la presencia del punto pulmonar, y el punto pulmonar es exactamente el lugar donde se une el pulmón con el lugar donde se desplaza el pulmón sobre la zona de neumotórax, ¿sí? Y es poder ubicar en la ecografía este punto preciso, ¿sí? Donde tenemos por un lado el área de neumotórax y por otro lado el pulmón. Si vamos a un caso clínico, bueno, podemos hacer el diagnóstico. Es un paciente que fue en sala de parto, cesárea por falta de progresión al trabajo de parto, cefálica, en los primeros minutos de vida, presenta quejido, tiraje, la saturación preductal está debajo de lo esperado, se ausculta regular entrada de aire con rales, el bebé está taquicárdico, una frecuencia 30, la saturación es 70 a los 6 minutos de vida, se coloca oxígeno libre a fracción de 0,3, y el bebé va recuperándose lentamente, mejora la saturación, mejora la mecánica, ¿sí? Pero persiste con quejido. A los 40 minutos de vida, la frecuencia cardíaca baja a 140, la saturación está en 99 con una FIO de 0,25, eutérmico, se traslada a la UCI. En la UCI se hace la ecografía pulmonar mientras se va llamando al radiólogo y hacemos diagnóstico de neumotórax. Fíjense que tenemos un pulmón que se mueve, como que se mueve en bloques, no hay deslizamiento de línea pleural, no encuentro ninguna línea B,
¿sí? Y cuando viene el técnico, nos muestra que el bebé tiene un neumotórax derecho, incluso como acá un neumomediastino izquierdo. ¿Qué nos hace de esto? Que con la ecografía, teniendo a mano, siendo usada por el neonatólogo, directamente al ingreso del paciente, nosotros podemos hacer un diagnóstico de qué le pasa a ese paciente y podemos inmediatamente empezar con algún tipo de tratamiento si fuera necesario, sin demorarnos a la espera de la radiografía de tórax. Bueno, si ustedes ven con detenimiento en esta ecografía, ven que acá hay una pleura que se está moviendo sobre una zona que no se mueve y que tiene líneas A, ese es el llamado punto pulmonar. Y si vemos en esta ecografía, en esta otra ecografía también vemos ese punto, esa pleura que acá se está moviendo y que se pierde, deja de moverse, ¿sí? En la zona donde tenemos aire. Pau, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos 1 hora, Silvi, pero continúa. No sé cuánto te ¿Sí? falta. ¿Podemos? Sí, sí, sí. Me gustaría hablar un poquito de consolidaciones, de neumonía, rápido de derrame, ¿sí? Preferiría, bueno, vamos viendo las imágenes y bueno, así apuramos un poquito, ¿sí? Dale. En esta, bueno, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Donde se ve la disrupción de la línea pleural, ¿sí? Y esto es característico, una zona del pulmón que no se mueve, donde vemos solamente líneas A y reverberación de líneas A, sin líneas B y una zona de líneas B, y justo en ese punto es donde podemos ver el punto pulmonar. Si ponemos el modo M, ¿sí? Que dijimos que era útil para el neumotórax, la imagen que nos va a devolver en la línea del neumotórax y en la línea del pulmón normal va a ser totalmente diferente. En la línea del neumotórax, la imagen que obtenemos en el modo M es lo que se llama el signo de la estratosfera o el signo del código de barra. Ustedes ven que son solamente líneas horizontales que nos aparece en el modo movimiento. Y sin embargo, si ponemos el transductor, esto ustedes lo van manejando, colocan modo M y esta línea lo van ubicando en la medida, en el lugar que quieren en la pantalla. Entonces yo deslicé esta línea del modo M hacia la zona donde me parecía que podía estar el neumotórax y obtengo esta imagen. Deslizo hacia lugares donde tengo líneas B y obtengo esta otra imagen, ¿no? Donde tengo arriba líneas horizontales muy unidas entre sí y por debajo de la línea pleural veo como este arenado, ¿sí? Justamente esta imagen se llama imagen de seashore o de la orilla de la playa, ¿sí? Y es lo que no descarta la presencia de esto, nos descarta la presencia del neumotórax, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, por ejemplo, en este bebé, fíjense que ingresa un bebé de 39 semanas, 3 kilos 200, Ambogar 88, fue una cesárea por cesárea anterior, hipodálica, nace vigoroso, inicia respiraciones espontáneas, a los 40 minutos, por cianosis persistente, se le coloca saturómetro, como no alcanza los objetivos de saturación, se inicia oxígeno a flujo libre hasta 0,6, hasta el 60%. Evoluciona con quejido y tiraje intercostal, por lo que se decide su ingreso a USIM. En USIM se realiza la ecografía pulmonar y se observa un infiltrado intersticial homogéneo, compatible con taquipnea transitoria, si ustedes miran acá, y una imagen en el pulmón izquierdo compatible con escape de aire, ¿sí? Si ven en esta imagen de acá. Entonces, con diagnóstico de escape de aire y requerimiento de oxígeno, se coloca un halo, una FiO2 máxima de 0,3, el paciente evoluciona favorablemente y se retira el halo a las 20 horas de vida. En la evolución, este es el lado derecho del pulmón, donde se veía básicamente estos signos de dificultad respiratoria transitoria, ¿no? Acá tenemos el punto pulmonar, áreas de pulmón aireado, con áreas con síndrome intersticial, ¿sí? Vemos que la línea pleural en este lugar está perfecta, ¿sí? Y el campus derecho estaba con bastante compromiso intersticial.
A los 2 días de vida, el paciente mejora la aireación del lado derecho. Si vamos viendo en todas las áreas investigadas, tiene mayor cantidad de líneas A, en anterior y en laterales, ¿sí? Y sin embargo, en el campo izquierdo persistía el escape de aire, ¿sí? Vemos acá que persiste con ausencia de landsliding, solamente líneas A, y si ponemos modo M solamente vemos el signo de la estratosfera. Esto es el segundo día de vida. Posteriormente el bebé va mejorando y con clínica de bebé eumneico y ya sin neumotórax al tercer día de vida pasa a internación conjunta donde se continúa controlando y es dado de alta a las 72 horas de vida. Entonces les hablaba de lo que es estos signos, ¿sí? Esto es un pulmón normalmente aireado en modo bidimensional y modo M. Ven cómo cambia acá el signo de las líneas horizontales seguiditas, que es como se ve el tejido celular, el celular subcutáneo, ¿sí? Y por debajo el pulmón aireado, ¿sí? Esto es lo que se llama el signo de la orilla de la playa, y que se observa en el paciente que tiene un pulmón normal. Si hay un neumotórax, ese signo de orilla de la playa cambia al signo de la estratosfera o código de barra. También nos sirve el ultrasonido para investigar la extensión del neumotórax. Entonces nosotros podemos ir trazando, si tenemos el punto pulmonar al nivel anterior, el neumotórax es muy pequeño, pero a medida que el punto pulmonar va progresando y se va yendo hacia el nivel posterior, eso significa que el neumotórax está progresando. Por eso nos sirve no solamente como diagnóstico, sino para conocer la progresión del neumotórax, y es una herramienta que puede ser más rápida, más fácil y que no da irradiación si comparamos con el seguimiento con radiología, ¿sí? En este gráfico también podemos ver cómo podemos ir detectando el punto pulmonar en las diferentes gravedades de neumotórax. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos más imágenes que pueden ir viendo para ir acordándose, ¿sí? De lo que es el signo de la orilla de la playa y el signo de código de barra o de la estratosfera, ¿sí? Fíjense que acá lo mismo, ¿sí? En este video lo que ven son esas pequeñas líneas, esos pequeños ruidos en el eco, porque es un paciente que está en alta frecuencia, ¿sí? Y acá ven un signo característico de presencia de neumotórax, presencia de líneas B y el signo del punto pulmonar. Bueno, entonces, ¿por qué aparece esto? Porque dice que el modo M parece no ser sensible al ruido de fondo. Y es por eso que muestra un patrón arenoso exactamente en y debajo de la línea pleural, ¿sí? Y entonces este patrón es lo que se llama el signo de la orilla del mar, y el uso del modo M resalta perfectamente la relatividad entre el pulmón deslizante y la pared inmóvil. Son, como le dije, todo artefactos, signos basados en artefactos. Y otro artefacto que se describió, esta es una publicación reciente en Pediatric Critical Care Medicine del mes pasado, está publicado online. Bueno, el objetivo fue evaluar la presencia de este otro artefacto que se vio, que cuando hay neumotórax se produce este artefacto en espejo, ¿sí? Porque se acuerdan que vimos que cuando la superficie refractante, el rayo incidía sobre una superficie que era oblicua, podía producir la imagen en espejo, en este caso es una costilla, y se ve la imagen costal, no significa que hay una costilla por abajo, sino que es el reflejo de esta imagen de la costilla en el área donde debiera haber parenquima pulmonar, pero en realidad aire solamente, ¿sí? Neumotórax, y efectivamente encontré que ese fenómeno de espejo que se ven de las costillas en las áreas de neumotórax sí está presente. Con derrame no tenemos muchas dificultades porque es para lo que usamos históricamente la ecografía, llamábamos al ecografista ante la sospecha de derrame y
sencillo de ubicar el derrame. Sí, así como el aire, el neumotórax ubicamos en la región anterior, el derrame lo vamos a ir a ubicar, vamos a ir a buscar en las zonas declives, ¿sí? Entonces nos encontramos con esto, bueno, seguiremos el camino diagnóstico, si tenemos que hacer punción, evaluación, ¿sí? Colocación de tubo, ¿sí? Fíjense que esto es el repliegue pleuropulmonar, donde vemos signos de derrame, algunos pueden ser tabicados, ¿sí? Fíjense, este paciente es un bebé de 21 días, posquirúrgico en estancia al sano por una cardiopatía, que regresa a la neo ya en la etapa posquirúrgica, alrededor de los 20 días. El paciente persistía con una dificultad respiratoria todavía secundaria a la cirugía, al aumento del líquido pulmonar, ¿sí? Se encontraba con buena entrada de aire bilateral, con CAFO a 2 litros por kilo, alimentándose todavía con parenteral e iniciando la vía oral. Tenía una arrow femoral derecho, pero estando estable, empieza a presentar aumento del triaje subcostal, mala entrada de aire a predominio izquierdo, de saturación. Se solicita la radiografía de tórax y mientras vamos haciendo la ecografía, ¿no? Inicialmente con estas ecografías a nosotros nos pasaba que no sabíamos si era atelectasia o neumonía o derrame, ¿sí? Realmente, y la clínica en estos casos nos ayudaba poco. Entonces, con la ecografía, hacemos la ecografía, primero investigamos siempre la secuenciación, empezar por un lugar, seguir una sistematización en el examen, investigamos el lado derecho, está todo bien, y cuando nos vamos al lado izquierdo vemos un derrame pleural importante, ¿sí? Esto es lo que se llama el signo del sinusoide, que va cambiando con el movimiento este es un modo M también, y que utilizamos cuando queremos medir el derrame, ¿sí? Y el modo M es característico del derrame porque estas ondulaciones lo hace el parénquima pulmonar. ¿Ven? Si ven acá, como la lengüeta pulmonar está bailando dentro del líquido pulmonar. Más imágenes de lo mismo. ¿Sí? Fíjense, estas las imágenes que van a ver el pulmón en una cavidad pleural llena de líquidos. Si hubiera tenido una vía central superior o yugular, una de los diagnósticos diferenciales hubiera sido una secundaria a o migración de la vía o un derrame por malposición de la vía. Luego de la colocación del tubo de drenaje se diagnostica un quilotórax. Como les dije, el paciente había tenido una cirugía de interrupción del arco aórtico y el diagnóstico fue finalmente quilotórax. Con respecto a neumonía, la ultrasonografía, les quiero decir que es altamente sensible en recién nacidos y niños para el diagnóstico de neumonía, y el consenso de expertos dice que el nivel de evidencia es B. Tenemos determinados signos de neumonía, no los voy a leer, vamos a ir mirándolo en las imágenes, ¿sí? También el consenso de expertos del año 2019 determina cuáles son los signos que tenemos que ir a buscar y que vamos a encontrar en los casos de neumonía: anomalías en la línea pleural, consolidación, síndrome intersticial, desaparición del deslizamiento pulmonar y la presencia de pulso pulmonar. Distintos estudios realizados por este grupo de Beijing acerca del diagnóstico de consolidación pulmonar en relación con neumonía, ¿sí? Se tienen la presencia de las áreas de consolidación y con márgenes irregulares, tiene un 100% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de neumonía, ¿sí? Y es una herramienta confiable que podría llegar a reemplazar la radiografía de tórax y la tomografía, que es muy difícil de hacer en neonatología. Estas las imágenes que vamos a encontrar. Inicialmente uno puede ver esta radiografía de tórax y no nos hace sospechar una neumonía, pero si hacemos una ecografía sobre las partes posteriores retrocardíacas, vemos imágenes compatibles con neumonía. Y entonces, ¿qué encontramos? Dijimos, la neumonía produce la pérdida total de aire en el pulmón, ¿sí? Entonces vamos a ver como una porción del pulmón que está hepatizado. Vamos a ver esta imagen, fíjense, esto es un reborde pulmonar
esta es la porción de pulmón hepatizada, lo que se ve, esos puntitos blancos refringentes, es aire dentro de los bronquios, y si vemos con más detalle, muchas veces encontramos lo que se llama el broncograma aerodinámico, donde vemos que el aire se va desplazando por el bronquio, y se ve así porque todo alrededor hay una gran consolidación. Acuérdense, en el hígado, cuando vemos aire también se ve como pequeños puntitos blancos. Bueno, esto es similar, y una de las características es que vamos a encontrar un Doppler dentro de la consolidación. Otra imagen de consolidación, realmente tenemos que ir a buscarlas en las bases, ¿sí? Colocar el Doppler para ver si hay irrigación del tejido. Fíjense en esta otra imagen con las áreas del broncograma o aire atrapado, y una de las características es esto que, no sé si recuerdan, que vimos en los principios, que es la línea fractal, es la línea que está descrito entre el área, es esta línea blanca, que es la que está descrita entre el área de pulmón sano, que no está tan sano porque tiene un componente de síndrome intersticio alveolar, y el área de la neumonía. Acá tenemos otra imagen de consolidación pulmonar, y acá tenemos otra donde se pueden ver los broncogramas aéreos dinámicos. Este es un paciente trigemelar, nacido de 27 semanas, con 685 gramos, que a los 70 días de vida presenta descompensación respiratoria. En el panel respiratorio vino positivo para rinovirus. El paciente desarrolla un shock séptico, en fase caliente, que requiere expansiones, uso de inotrópicos, vasopresores. La radiografía de tórax nos muestra estas imágenes que no son compatibles con, si bien se ven áreas radiopacas, no podemos inferir que el paciente esté cursando una neumonía. Sin embargo, cuando hacemos la ecografía, vemos grandes áreas de consolidación con broncograma aéreo y Doppler positivo. Sí, esto es una imagen longitudinal, y esta es una imagen oblicua, esta es una imagen transversal, ¿sí? Donde vemos la extensión de la neumonía. Fíjense, estos son los espacios intercostales, ¿sí? Esto es posterior, ¿sí? Y la gran extensión de la neumonía. Acá vemos otra imagen de la neumonía. Y si vemos la radiografía posterior, no podemos, probablemente estas imágenes todas sean retrocardíacas y por eso no se ven en la radiografía de tórax, ¿sí? Pero el paciente presentaba no solamente la clínica y el laboratorio, sino también la imagen ecográfica de neumonía. Por eso muchas veces la ecografía puede ser más precisa que la radiografía en el diagnóstico de las neumonías neonatales. Y otro grado, fíjense, este paciente también es un postquirúrgico que presenta en su evolución, que había estado en asistencia respiratoria. En su evolución, una vez extubado, presenta aumento de la dificultad respiratoria. En la radiografía se observa un derrame, y cuando vamos a hacer la ecografía, el derrame era secundario también a una neumonía, ¿sí? Ven el área de neumonía, la línea fractal que les decía, y el área de la zona de derrame. Bueno, yendo a la evidencia, ¿sí? Este es un análisis, un metaanálisis para el uso del diagnóstico de neumonía por ultrasonido en niños y neonatos, ¿sí? Y rápidamente, a veces que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93% para el diagnóstico para la precisión diagnóstica de las neumonías en neonatos y niños. Y ahora vamos a, fíjense estas imágenes, qué raras que son, diferentes a las que estuvimos viendo, ya estamos terminando. Fíjense, ¿qué vemos? Un pulmón, impresiona ser un pulmón atelectasiado, un pulmón que se retrae y se expande, ¿sí? Tenemos otras imágenes similares, ¿sí? Pulmones que se retraen y se expanden. Todas imágenes parecidas,
¿sí? Y bueno, y acá podemos introducir el concepto de reclutamiento pulmonar. Estas zonas probablemente sean zonas de desreclutamiento pulmonar, ¿sí? Y que es importante, muchas veces tenemos pacientes que están por la gravedad que tiene, por hipertensión pulmonar, por cuadros abdominales, por cirugías abdominales, muchas veces no se los puede movilizar como uno quisiera o adecuadamente, y entonces empiezan a presentar estas atelectasias subpleurales o cuadros de desreclutamiento, ¿sí? Lo ideal es manejar siempre el pulmón en una zona segura, evitando la sobredistensión, pero también cuando el pulmón empieza a colapsarse, entramos en la región del atelectrauma, ¿sí? Y empezamos a ver estas atelectasias por compresión. Estos trabajos son del grupo del doctor Tusman y la doctora Costa de Mar del Plata, que son anestesiólogos y que han estudiado y han publicado mucho acerca de las atelectasias inducidas por anestesia. Creo que es un campo que nosotros debemos empezar a investigar, no en anestesia, pero sí tenemos pacientes muchos días por patologías graves, están sedados y que pueden tener estos cuadros de atelectasias inducidas por la falta de movimiento, ¿sí? Y que pueden contribuir a su biotrauma. Ellos hicieron un estudio que fue publicado recientemente, ¿sí? Acerca de maniobras pulmonares, maniobras imprimiéndole CPAP. Estos son atelectasias luego de la inducción anestésica, y lo que vieron es que haciendo maniobras de reclutamiento postural del pulmón eran más efectivas que las maniobras que realizaban solamente si imprimían un aumento de la PEP. Muchas más utilidades tiene la ecografía, van a ver ecografías en síndrome de aspiración de meconio, la evaluación, las imágenes que podemos encontrar con respecto a la excursión diafragmática, es sumamente útil, un paciente que no podemos sacar de respirador, que ha tenido una cirugía, solamente tenemos que poner el ecógrafo y valorar la excursión diafragmática. Ecografías en la displasia broncopulmonar, incluso como predictor de displasia broncopulmonar, ecografías en el diagnóstico de hemorragia pulmonar, y así infinidad de ecografías de diagnósticos y de imágenes solamente en el pulmón. En resumen, la ultrasonografía pulmonar es una herramienta que para nosotros es precisa, no es invasiva, es de bajo costo, es confiable para el diagnóstico de la gran mayoría de las patologías del neonato, como hemos visto, si bien la evidencia es fuerte, los pacientes incluidos son pocos porque es algo que se está desarrollando, ¿sí? Pero que realmente en centros importantes ya llevan muchos años y se puede ver la utilidad de la ecografía, de la ultrasonografía pulmonar. Yo creo que los neonatólogos debemos hacernos apropiado de esta tecnología que permite un diagnóstico preciso en los cuadros respiratorios, que como vimos, cada cual tiene su signo patognomónico, se hace de manera más rápida, lo que favorece el tratamiento oportuno y también el egreso más rápido del paciente. Y creo que un programa de mejoría de la calidad debiera incluir el reemplazo de la radiación ionizante por el uso de la ecografía. Y acá terminamos. Yo les agradezco a CEFEN, a todo el grupo, a todos los que se quedaron escuchando. Y también tengo que agradecer a mi maestro, el doctor Fustiñana, porque realmente él fue un pionero en incitarnos al uso de la ecografía en la unidad. Fusti se recorría el hospital, iba mirando qué pasaba en cada lugar, y un día vino diciendo que, como en la emergencia, están usando la ecografía para el diagnóstico de patologías en el pulmón. Entonces nosotros también teníamos que avanzar en trabajar en eso. También agradecimiento al doctor Gonzalo Mariani, porque siempre está favoreciendo y estimulando avances en todos los campos, en todo lo que se refiere al cuidado de los recién nacidos, con la vehemencia que lo caracteriza, y desde cosas como la comunicación hasta el uso de la tecnología más avanzadas y más sofisticadas. Y por último, a la doctora Cecilia Costa, quien un poco me introdujo en avanzar en el estudio de la ecografía pulmonar. Cecilia es una excelente docente, investigadora, ella es anestesióloga pediátrica, se formó en Francia y trabaja en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, donde tiene un curso que es excelente de Point of Care Ultrasound, y es referente en la Argentina en todo el campo de lo que se refiere a la ultrasonografía en pediatría. Así que agradezco a mi familia también por todo el tiempo que les robo en este trabajo que tanto me gusta,
y a todos ustedes que se quedaron escuchando hoy hasta tan tarde. Perdón por la demora. Muchas gracias. No, Silvi, gracias a vos porque la verdad que no dejaste nada, ningún detalle sin cubrir. No, no me sorprende a mí al menos. Así que te agradecemos por esta amplia y detallada revisión del tema. Si alguno quiere hacer faltaron una cosas. Sí, Juro que faltaron cosas. puede ser, Bueno. y de hecho yo quería hacerte una pregunta sobre el tema de la irradiación, que claramente se debe ver beneficiado con el uso de la ecografía, pero si había algún dato objetivo de si esta reducción realmente tenía un impacto importante o al menos medible sobre la salud de los bebés. Hay ¿Has leído estudios, algo al respecto? hay estudios, hay publicaciones que se refieren a la disminución del uso de las radiografías y es a donde se quiere avanzar. No tengo los datos precisos, pero y no sé si va a ser cuantificable, o sea, se va a poder cuantificar el número de radiografías que se hacían antes o después. Nosotros mismos en el servicio muchas veces decimos, ¿para qué le vas a hacer la radiografía de control? Hagámosle la ecografía y eso nos quedamos tranquilos y seguros de que realmente es confiable el dato que nos devuelve. No solamente hablando de ecografía pulmonar, ustedes saben también que trabajamos, por ejemplo, con la posición de los catéteres. Una vez que ya le hacemos el control por ecografía, si bien todavía nos queda de qué tiene que quedar registrado en la historia clínica y cómo y cuál es el método, el gol estándar, y sí, terminamos diciendo, bueno, hagamos la ecografía, la radiografía para que quede ese registro, creo que estamos sabiendo que estamos pidiendo una radiografía de más porque tenemos otro método que es tan fiable como la radiografía para determinar determinadas Cual tal situaciones. vez tenemos que empezar a animarnos un poco más, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los últimos, hemos tenido muchos casos en los últimos meses de neumotórax espontáneo, de neumotórax laminares, que si bien le hacemos el diagnóstico inicial por ecografía y después por radiología, pero el seguimiento lo hacemos por ecografía solamente y muchas veces no le pedimos la radiografía de control. Está bien. Silvia, acá en el chat pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, Guille. Silvita, Hola, felicito. A vos te debo el haber hecho la primera jornada que hizo el Finoquieto y que invitó a Cecilia Costa de Mar del Plata, porque ese fue el puntapié inicial para el desarrollo de la ecografía pulmonar. Así que gracias, Guillermo. No, sabes que sos mi amiga. La verdad que un orgullo que te escuche tu hija y una Jonusas que no sé quién es, así que tenés que sentirte honrada. La prima mía que es neonatóloga, misiones. Así que bueno, nada, y la verdad que agradecerte, yo como parte del CEFEN, estas charlas empezaron como un sueño del CEFEN y creo que fue bastante a pulmón, y bueno, ahí está Lucrecia que acaba de aparecer, y la verdad que cerremos con semejante charla, la verdad que me llena de orgullo, así que bueno, la verdad que creo que algo leíste, me parece que la charla tiene mucha información que nos deja a todos pensando. Así que bueno, ya te agradezco, solo quería decir eso, no te voy a preguntar nada porque tengo que mirar la charla de vuelta para seguir aprendiendo y después te llamaré. Así que nada. Gracias a ustedes. Así que nada, yo corto. Así que Paola, seguí. No, hay millones de felicitaciones y hablando de la excelencia de tu charla, pero hay una pregunta que hace Liliana, dice, ¿en adultos controlan la colocación del tubo endotraqueal? Sí. ¿Lo están pudiendo hacer en bebés? Nosotros juntamos la bibliografía y convocamos a Cristian, que es nuestro ecografista amigo, que está permanentemente con nosotros en la unidad. Siempre que encontramos algo en la ecografía que se nos sale de las normas, les llamamos con urgencia a Cristian. Eso también es una cosa que
Uno no es que agarra el ecógrafo y lo tiene por su cuenta. Bueno, yo les quiero decir que aparte del curso de Mar del Plata, de la doctora Costa, donde se entraron las bases para la ecografía, bueno, también hice el curso de SAUM. Quizás para los ecografistas sea mucho más sencillo, pero nosotros con Cristian no pudimos llegar a una evaluación de la posición del tubo endotraqueal. Está descrito en neonatos. Creo que un poco también es por el temor que nos produce la manipulación del, sobre todo si son pacientes muy pequeñitos, del transductor en un área tan sensible como es el cuello, y generalmente son pacientes lábiles, quizás pacientes más grandes, más estables, lo podamos lograr. Es muy fácil ver por ecografía durante la intubación endotraqueal si realmente la intubación es, si en el primer momento el tubo entra a la tráquea o se va al esófago. Eso es claro y es sencillo y facilísimo, porque enseguida se hace una imagen al lado de la tráquea de una doble tráquea. Pero determinar la posición del tubo se hace. Hay un límite que tiene que quedar uno tiene que ver la punta del tubo en una posición longitudinal del transductor que queda a una distancia aproximadamente 1,2 centímetros por encima del arco aórtico en la dirección, o sea, la referencia es el borde superior del arco aórtico, que ahí sería a nivel de la carina, tendría que quedar 1 centímetro por encima de la carina, pero en el hospital con Cristian no pudimos lograr todavía. Otro de los signos de si el bebé está intubado, hay otros signos indirectos, uno ve la excursión diafragmática, incluso para intubación selectiva se ve si un pulmón se mueve, otro pulmón no se mueve, ¿sí? Son otros signos que Muy podemos bien. encontrar. Después dice, en secuestro pulmonar, ¿sirve la ecografía pulmonar? Tengo imágenes de secuestro pulmonar de que tuvimos de un paciente con cardiopatía. Sí sirve, se veía, incluso se ve el vaso nutricio, si uno pone Doppler, se ve el vaso que va al secuestro. Está bien. Y después Ruth también pregunta, ¿con ecografía pulmonar la retirada y clampeo de tubos de drenaje de neumotórax es más dinámico o esperan que no oscile y se clampea? No, a ver, ¿cómo no estaría entendiendo la pregunta? Creo que la decisión de retirar y usando la ecografía es que no haya líquido, ¿sí? O si no hay líquido se clampea y se puede controlar por ecografía la presencia del líquido, y es más sensible incluso que la radiografía de tórax, y si luego de clampeado sigue sin haber líquido, se retira y después se puede seguir controlando si hay una reaparición del líquido. No sé si contesta, Ruth, tu pregunta. Ruth, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando, Silvia, ¿cómo te va? Qué bueno, qué excelente tu charla, realmente admirable como aprendiste. Mi pregunta es, viste que uno cuando tiene un chico con un neumotórax importante y lo drena y deja un tubo, bueno, se sacan continuamente radiografías para ver si está mejor, después se clampea, se espera un día que no, o primero se espera que no oscile un día, después se clampea, se espera. Pensé que con la ecografía era más dinámico para dejar al chico sin drenaje. Pensaba en derrame pleural, no en neumotórax. No, pensaba en neumotórax porque tenemos justo un caso con doble drenaje de neumotórax. Sí, entonces, con la ecografía vos podés ver si la presencia está el aire libre o hay pulmón expandido. Tranquilamente, ¿viste? En esa imagen donde yo mostraba el grado de expansión de pulmonar o el grado de avance del neumotórax, se puede ver. Excelente. Y también es bueno para poder, mientras uno va drenando, ir viendo la posición del tubo, sí, ¿no? Sí. Es un poco complicado por el lugar no tenés que trabajar, pero mientras esté estéril, no pasa nada. Perfecto. Sí. La verdad es genial.
La verdad, muchas gracias, Silvita. No, por favor. Es muy bueno amigarnos con esta tecnología porque creo que nos permite trabajar más cómodo. Es tener una herramienta que nos permite ver un poco más allá qué está pasando con el recién nacido, cuando mucho de lo que hacemos o hacíamos en Neo era mucho en base a la clínica, y creo que somos unos detectives bárbaros en averiguar qué le pasa a los bebés a través de la clínica. Ahora tener más herramientas confiables y entonces trabajar ya sin tantas vendas en los ojos, creo que a nosotros nos aporta mucho. Esto de poder definir en sala de parto si el paciente que tiene dificultad respiratoria tiene un neumotórax, tiene un pulmón húmedo o tiene un colapso pulmonar, una enfermedad membrana, y si le ponemos CPAP o no le ponemos CPAP ahí desde sala de partos, creo que es algo grandioso. Totalmente. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, y creo que por ahora nadie pidió la palabra tampoco, te agradecemos mucho, Silvi, y te liberamos, que te tomes un vaso con agua. Y me sumo también al agradecimiento de Lucrecia para todos los que nos acompañaron en todas las charlas, en nombre de todo el equipo del CEFEN, y esperemos poder seguir encontrándonos por acá, espero que no tanto, y sí presencialmente el próximo año. Bueno, muchas gracias a ustedes. A No, todos. que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao.